visto varias cosas sobre el Espíritu Santo. Voy a hacer un pequeño repaso para que nos acordemos un poco. Sobre el Espíritu Santo dice nuestra confesión que creemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es Dios, de la misma sustancia que el Padre y el Hijo. Creemos también que solo por medio de la obra del Espíritu Santo puede el hombre llegar al verdadero conocimiento de Dios a través de la comprensión de su palabra y a la apropiación de la obra redentora de Cristo. Es por medio de la obra del Espíritu Santo que el hombre es regenerado espiritualmente. El Espíritu es quien hace esta obra. Y creemos que el Espíritu Santo mora en el creyente desde el momento de su conversión. Es decir, el bautismo con el Espíritu Santo es de hecho la conversión cuando el Espíritu Santo viene a morar en el creyente como sello y garantía de su salvación. Le santifica, le fortalece, le consuela, le guía. Y ahí, pues, en los estudios pasados hemos visto todos estos pasajes bíblicos que hay por ahí. Creemos que el Espíritu Santo bautiza, por lo tanto, a todo creyente, uniéndolo así a Cristo y a su iglesia en el momento de su conversión. Y el Espíritu Santo, además de los frutos propios que da a los creyentes, enriquece a la iglesia repartiendo soberanamente dones espirituales a cada creyente, por medio de los cuales servir en el cumplimiento de la misión encomendada por Cristo a su iglesia. Entonces estamos en la parte final de este apartado sobre el Espíritu Santo, porque estamos hablando precisamente de los dones espirituales que el Espíritu Santo reparte soberanamente a los creyentes en la iglesia para la edificación de la iglesia y el cumplimiento de la misión dada por Dios, ¿no? Entonces, dentro de todo eso hemos hablado sobre la persona del Espíritu Santo, sobre la divinidad del Espíritu Santo, sobre la iluminación del Espíritu Santo para que tantos no creyentes como creyentes entiendan la palabra de Dios, se conviertan y crezcan en el Evangelio en dirección a la santificación. Hemos hablado también, punto 4, que el Espíritu Santo es quien aplica la obra de Cristo, es decir, el Espíritu Santo es quien regenera a una persona y la hace de nuevo, es decir, hace con que ella nazca de nuevo. El Espíritu Santo, hemos visto el Espíritu Santo, la actuación del Espíritu Santo a lo largo de la historia, desde el Antiguo Testamento hasta los días actuales. Hemos hablado sobre el bautismo en el Espíritu Santo, en el momento de la conversión. Hemos hablado sobre la llenura del Espíritu Santo, el mandamiento que tenemos de andar en el Espíritu y llenarnos del Espíritu constantemente, ¿verdad? En Efesios capítulo 5. Hemos hablado de los frutos que el Espíritu Santo genera en el creyente a partir del momento que éste es bautizado por el Espíritu Santo y empieza a andar, ¿no?, lleno del Espíritu Santo. Lo vimos en Gálatas. Y desde hace 2 semanas estamos viendo los dones del Espíritu Santo, que tienen ahí algunas controversias. Y en el primer estudio hemos hablado de los dones del Espíritu Santo en general. En el segundo estudio, el último que hemos dado, hemos entrado ahí en algunos puntos de discusión, de debate y algunas controversias sobre el Espíritu Santo, sobre los dones del Espíritu Santo. No hemos terminado y por eso volvemos a este tema hoy de los dones del Espíritu Santo para terminar sobre eso y poder seguir adelante, ¿no? Entonces, Juanda y Rocío habéis llegado en este estudio, ¿no?, sobre los dones. Espero que podáis también pues, aprovechar de alguna forma. Entendiendo que lo más importante sobre los dones hemos dicho hace 2 semanas. Y luego la semana pasada no es que no sea importante, es importante porque tiene que ver con la práctica de la iglesia, ¿no? Como si los dones, algunos siguen vigentes para hoy o no. Pero no es un tema primario, es decir, un tema secundario. Por eso hay discusión sobre ello. Bueno, dentro de esto hemos visto qué son los dones. ¿Qué son los dones? Capacidades dadas por el Espíritu Santo al creyente para que éste realice su obra, ¿no?, y edifique la iglesia. ¿Cómo recibimos los dones? De manera soberana. El Espíritu Santo administra, regala los dones a los creyentes. ¿Cuál es el propósito de los dones?
hemos visto que es edificar la iglesia, a las personas, a los hermanos, en dirección al cumplimiento de la misión de Dios que la iglesia tiene, por supuesto. Hemos visto una lista de dones en el Nuevo Testamento, 4 o 5 listas, y hemos contestado a la pregunta ¿cómo saber qué dones tengo? Y mayormente hemos dicho que hay que servir para descubrir en diferentes áreas. Y luego tenemos confirmación interior, porque uno se siente bien ejerciendo aquello que el Señor le ha dado para ejercer. Y también una confirmación exterior. La iglesia confirma si tal hermano tiene tal don o no, en el sentido de que yo puedo querer mucho predicar, pero si nadie es bendecido con mi predicación, a lo mejor no tengo este don. Pero si la iglesia es edificada y es bendecida, pues a lo mejor sí que el Espíritu me ha dado, ¿no? Yo quiero cantar, pero nadie aguanta que el tío cante, entonces bueno, no tendrá el don, no tiene confirmación exterior, ¿no? Y luego entramos en el tema de debate que he dicho, continuismo o cesacionismo. ¿Qué significa eso? El cesacionismo viene de cesar. En general, los cesacionistas creen que los dones milagrosos, milagrosos ahí entre comillas, ¿no? Porque todos los dones son un milagro de Dios, porque lo da el Espíritu Santo, por eso está entre comillas, ¿no? Pero bueno, simplemente para entender, los dones milagrosos del Espíritu o los dones carismáticos, ahí incluidos el apostolado, la profecía, las lenguas, la sanidad y los milagros, sirvieron para validar el mensaje acerca de Jesús durante los primeros días de la iglesia. Pero ahora que el fundamento apostólico está echado y el canon de la revelación bíblica está completo, los dones carismáticos o milagrosos no caracterizan el funcionamiento normal esperado del cuerpo de la iglesia hoy. Entonces los cesacionistas en ese debate pues dicen que estos dones pues ya no son vigentes para los días actuales, ¿vale? Y luego están los continuistas, que en general afirman que ningún don o carisma presentado en el Nuevo Testamento como disponible para la iglesia ha cesado de funcionar, sino que todos los dones continúan vigentes, están disponibles para la edificación de la iglesia, incluidos los dones llamados milagrosos o carismáticos, como los hemos mencionado, apostolado, lenguas, profecía, sanidad, etc. ¿Vale? Simplemente para situarme, no estoy en ninguno de los dos extremos y mayormente no estamos aquí defendiendo ni uno ni otro. Yo si tengo que ir por un camino, iría por este. Si tengo que ir por algún camino, iría por una posición más moderada. ¿Qué significa eso? Para comenzar, tenemos que reconocer que esta controversia tiene realmente su inicio a principios del siglo XX, con el levantamiento de la calle Azusa en California y el nacimiento del movimiento pentecostal. Es difícil poder interpretar comentarios hechos por creyentes antes de estos eventos, porque este no era un tema controversial. Entonces, el movimiento pentecostal empezó con avivamiento y generó y genera un crecimiento enorme para la iglesia evangélica, ¿no? Y es una bendición. Pero con la llegada de ese movimiento también, infelizmente, pues hubo ahí algunos abusos, como hay en ambos lados, ¿no? Infelizmente, lamentablemente. ¿De qué estamos diciendo? Pues, por ejemplo, bueno, esto es más un repaso, ¿no? Pero he mencionado ejemplos en los estudios anteriores de gente que fingía sanar, por ejemplo, a los demás. Incluso hay una película, por ejemplo, que salió de un movimiento en Estados Unidos, que el pastor pagaba, hacía conferencias y pagaba a algunos para ir a tales conferencias y como que con problemas físicos, y allí él oraba por esas personas y ellas como que eran sanadas, pero era como que todo estaba programado, ¿no? Entonces eso llamo de abuso, ¿no? Ahora bien, si por un lado se cae en un extremo peligroso en el mal uso o abuso de los llamados dones milagrosos o carismáticos, quizá por otro
no se deba caer en el extremo de decir que ellos han cesado por completo y definitivamente. Aquí se busca, por lo tanto, una posición más moderada, y para eso vamos a tratar sobre cada uno de los dones considerados ahí carismáticos, ¿no? Ya hemos hablado del apostolado, y básicamente lo que creemos sobre el apostolado: afirmamos que desde la muerte de Juan no hay apóstoles como los 12, con su oficio, dones y autoridad. E incluso afirmamos que no es bueno ni recomendable llamar a nadie hoy día de apóstol, para evitar generar confusión, ¿verdad? Sin embargo, afirmamos que el don del apostolado, en el sentido de aquel creyente que es enviado a otra tierra, nación o cultura para realizar la misión de Dios, sigue vigente, ¿no? Estos son los que hoy día llamamos misioneros, porque la palabra apóstol significa en el original enviado. Entonces, no creemos que haya apóstoles como los 12, obviamente, como muchos ahí se llaman apóstoles, pero sí creemos que hay el don del apostolado, que son como aquellos que son enviados pues a otra cultura, a otra nación, a otro lugar, como enviado de la iglesia para realizar una obra misionera, por así decirlo, ¿no? Lo curioso es que los que se llaman apóstol a día de hoy no exactamente son misioneros, sino más bien es gente que quiere ponerse en una posición superior dentro de una jerarquía, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y luego, sobre la profecía. Hemos dicho ahí que la palabra profetizar en su significado primario no es predecir el futuro. De hecho, en 1 Corintios 14:3 dice: el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. En esas tres cosas no encontramos ninguna predicción del futuro o revelación del futuro. Ahora sí, de manera secundaria, el profetizar sí significa revelación o predicción del futuro, ¿no? Entonces creemos en ambos, aunque preferimos el sentido primario, ¿no? Es decir, cuando uno, por ejemplo, predica, está profetizando. ¿Por qué? Porque está declarando la verdad de Dios al pueblo y aplicando al pueblo. Entonces, cualquiera que se levante para predicar desde un púlpito como este, está en una actividad profética. O no hace falta estar en un púlpito, si está en la calle o compartiendo la palabra y interpretando la palabra, que es la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios, al pueblo, pues esta persona está en una actividad profética, porque está consolando, está exhortando y está enseñando sobre la palabra, ¿no? Entonces, ese es el sentido primario de la profecía. Ahora bien, en el sentido secundario de predecir el futuro o de revelar el futuro, también creemos que este don está vigente para hoy, pero bueno, con el matiz de que tal revelación no puede ir jamás en contra a la verdad ya revelada en las Escrituras. Entonces, cualquiera que diga que tenga una revelación para mí o para ti o para cualquiera que no esté de acuerdo con esto, eso no es revelación, esto es mentira del diablo, ¿no? Es un espíritu maligno en forma supuesta forma de profecía, y hay mucho por ahí, ¿no? Cuidado con las profetadas, como se dice, ¿no? Yo creo que Dios puede revelar cosas a hermanos que tengan ese don, o incluso que no tengan, pero siempre esta revelación tendrá que estar de acuerdo con la palabra, y si no está de acuerdo, pues confrontar. Ese es el segundo punto, ¿no? No contradiciendo las Escrituras, tal revelación y el supuesto profeta será comprobado por si su predicción se realiza o no. Yo puedo decirte algo sobre tu futuro, pero si no se realiza, pues no soy profeta, en el sentido de que no tengo don de revelación, ¿vale? Y en ese sentido, esta persona tiene que ser también confrontada, porque si no se realiza, fue una falsa revelación. Y el supuesto creyente debería ser confrontado para dejar de utilizar el nombre de Dios en vano. Porque la persona, cuando dice, Dios me ha revelado, hombre, si la cosa no ocurre es porque Dios no ha revelado. Y tal persona ha utilizado el nombre de Dios en vano y ha deshonrado el nombre de Dios. Ahora, ¿Dios es mentiroso? Pues
tal persona no solamente no es profeta o no tiene este don, como tiene que ser confrontado para dejar de hacer ese tipo de cosas. Porque eso causa mucha confusión en medio de los creyentes, en medio de la iglesia, ¿no? Ahora bien, si está de acuerdo con la palabra, tal persona lo dice, se comprueba, pues genial, ¿no? Genial. Y tenemos que hacer una diferencia entre revelación o intuición o pensamiento, como queramos llamar, ¿no? Lo que quiero decir es, una cosa es una persona ponerse y decir, Dios me ha revelado tal cosa respecto de ti y el futuro sobre esto. Otra cosa es, mira, yo por lo que veo y siento, pues esto va a pasar. Tengo una intuición o tengo un presentimiento, tengo un sentimiento de que tal cosa puede ocurrir contigo si sigues en este camino. Esto puede ser una intuición, eso puede ser una palabra de sabiduría, diferente de revelación. Una cosa es que yo me plante ante ti y diga, Dios me ha revelado eso para ti. Otra cosa es que yo diga, mira, me parece que, según mi experiencia, este camino es muy bueno, cuidado. ¿Entiendes la diferencia? Aquí utilizo el nombre de Dios y digo que Dios ha revelado algo. Aquí, pues, según mi experiencia, según el conocimiento que tengo de la palabra, según la madurez que el Señor me ha dado y la sabiduría que uno puede tener de parte de Dios, pues estoy presintiendo algo, estoy como que viendo algo. Eso está muy bien. Incluso doy una palabra de sabiduría a alguna persona. Eso está bien. Si ocurre o no ocurre, pues depende mucho. Si no ocurre, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no he metido a Dios en medio. ¿Sabes? Es que según mi experiencia, según pues veo, claro, Dios ha dado sabiduría, tengo conocimiento de la palabra, o digo yo, pero cualquier hermano, ¿no? Y ahí pues, está bien. Ahora, si yo digo, Dios ha dicho, si Dios ha dicho, tiene que ocurrir. Por eso yo siempre digo, cuidado con eso. Dios me dijo, o Dios te dice. Yo digo esto cuando leo en la palabra lo que Dios está diciendo. De otra parte, muy raramente digo que Dios te ha dicho esto. Cuidado, porque si no ha dicho, ahí estamos deshonrando a Dios, ¿no? Y a veces algunas personas lo hacen incluso sin maldad, sin pensarlo. Pero yo creo que tenemos que tener cuidado ahí a ese respecto, ¿no? Vale, pues aquí explicar ya un poco sobre eso. Entonces, nos quedaba hablar sobre el tema de las lenguas, que es un tema complicado, y también de interpretación de lenguas, y luego después sobre las sanidades, ¿no? Bueno, vamos con calma. Un autor llamado J.I. Packer dice que la experiencia de las lenguas es más una forma de relajación psicológica. Estoy de acuerdo que en muchas ocasiones esa es una afirmación verdadera, en muchas, no todas. Por eso, aún así, sobre las lenguas me pongo al lado de otro autor que se llama Miguel Núñez, cuando afirma que estamos en una posición intermedia, donde creemos que ese don pudiera tener su lugar hoy en circunstancias especiales, pero que su ejercicio necesita ser regulado por la palabra de Dios. La primera manifestación del don de lenguas aparece en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo en el momento de Pentecostés. Esta experiencia en el libro de los Hechos obviamente fue usada por Dios, donde Él permitió que individuos que hablaban diferentes lenguas humanas pudieran oír el mensaje en su propio idioma. Entonces ahí, este don no requirió de ningún intérprete. ¿Por qué? Porque no se hablaron lenguas angelicales, sino idiomas conocidos. Y cada uno lo comprendió en su propio idioma, ¿verdad? Y esto fue usado de manera evangelística. ¿Por qué? Porque hubo una predicación evangelística y el que estaba predicando lo predicó en su idioma, y los que estaban escuchando de diferentes nacionalidades, todos escucharon en idiomas diferentes. Ese fue
el primer don de lenguas, ¿no? Ahora bien, esta experiencia en el libro de los Hechos fue usada pues con fines evangelísticos, como he dicho, ¿no? Ahora, este don de lenguas es diferente a nuestro entendimiento, a mi entendimiento, del que aparece descrito en 1 Corintios 14, que es precedido por un verso introductorio en 1 Corintios 13. En Corintios 13, versículo 1 dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, haciendo una clara diferencia entre idiomas y lenguas angelicales, ¿no? Pero no tengo amor y he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Porque algunos dicen, los cesacionistas, algunos dicen que el don de lenguas nunca fue lenguas angelicales, sino solamente lenguas humanas o otros idiomas. Pero a mí me parece, y a muchos otros estudiosos, que aquí tenemos una diferenciación clara entre lenguas humanas y angélicas, ¿no? Que estamos hablando ahí de dos tipos de dones, o de manifestación diferente de un mismo don, ¿no? ¿Me entendéis? Creo que sí, ¿no? Bueno, entonces este don descrito en la carta a los Corintios requiere sí de un intérprete, y por eso hablaba Pablo de la necesidad del don de interpretación de lenguas. No es que había necesidad de uno que sabía dos idiomas, como si uno empieza a hablar aquí en inglés, hace falta uno que sabe inglés y español. No, está hablando de lenguas angelicales. Entonces, esto no fue requerido en el don manifestado en Hechos 2. En Hechos, el don de lenguas e idiomas sirvió para evangelizar, pero el propósito del don de lenguas descrito en 1 Corintios 14 no tiene nunca el propósito de la evangelización. Sino, Pablo dice claramente que uno simplemente se edifica a sí propio. Entonces, es una clara diferencia de manifestación de don y de propósito. Allá en Hechos, pues, el propósito era la evangelización. Aquí en Corintios, el que hablaba en lenguas, pues se edificaba a sí mismo y alababa, y por supuesto, y glorificaba a Dios, ¿no? Entonces, yo creo que hay una diferencia ahí. Porque el que habla en lenguas dice, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende. En el sentido de que se edifica, por lo tanto, a sí mismo. Entonces, si no le habla a los hombres, entendemos entonces que esta no es una lengua humana. Si solamente le habla a Dios, pues creemos que esta es una lengua angelical, que solo puede ser entendida por Dios, o por quien tenga un don de interpretación de lenguas, ¿no? Y si es un don, igual Dios es quien entiende y lo comunica al que tiene el don de intérprete. Y la Biblia en ese sentido es clara, solo se debe hablar en lenguas angelicales en público si hay también que interprete, para no generar confusión. El que habla lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y aquí Pablo está refiriéndose al don de profecía como de una manera superior, ¿no? Está estableciendo la diferencia entre lo que es el don de lenguas y lo que es el don de profecía. Cuando se profetiza para edificar la iglesia. Cuando se habla en lenguas, muchas veces la edificación primero la recibe aquel que ejerce el don, pero los dones se nos dan primordialmente para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso dice Pablo, prefiero yo hablar una palabra y que todos entiendan, que 1000 y nadie comprenda. Este es el tema. Vale. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Entonces dice claramente en versículo 5, ¿no? El que habla lenguas, el que profetiza es superior al que habla en lenguas. Eso es importante recordarlo simplemente porque muchos son los que han elevado el don de lenguas a una categoría que no tiene, haciendo esta experiencia muy superior a cualquier otra experiencia, solo por lo llamativa y atractiva que es la experiencia. Ese es un punto. No estamos diciendo que
no haya don de lenguas en los días actuales. Estamos diciendo que infelizmente en ocasiones se ha elevado esta práctica a un nivel tan superior que cualquier otro don, como que si un creyente no habla lenguas, pues no es espiritual y no es santo, o no tiene tanta santidad. ¿Por qué? Porque cuando es lo contrario, ¿no? Si hay un don que es inferior, es precisamente el don de lenguas. Y Pablo lo deja claro, ¿no? ¿Por qué? Porque es el único que se utiliza simplemente para edificación propia y no para la edificación de la iglesia. Y con eso no estamos menospreciando, sino más bien diciendo lo que dice Pablo. Entonces, obviamente, es bueno para uno y uno se edifica y tiene ahí pues, edificación con el Señor. Está bien, genial. Pablo en 1 Corintios 14 dice que puede cualquiera pues hablarlo, pero si no hay intérprete, que hable en su casa para evitar confusión, ¿no? Esta es la idea. Lo que pasa hoy día en muchas iglesias es que se ha sobrevalorado esta experiencia, ¿no? Y ahí está el peligro. Bueno, notemos como el apóstol Pablo dice que si habla en lenguas y no sé lo que dijo, habla al aire. De manera que la experiencia del don de lenguas, sin el entendimiento del mismo, no tiene ningún sentido, como que sería el equivalente a hablar al aire. Y ya sabemos, afirma Miguel Núñez, lo poco productivo que es hablarle al aire. Lo que dice Pablo. Vale. En 1 Corintios 14 al 17. Si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré sí con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don? Pues el que no sabe lo que dices. Porque tú das gracias, bien, pero el otro no es edificado. Entonces, Pablo aquí está elevando el entendimiento a una posición superior al no entendimiento. De manera que el que habla lenguas no se hace entendible a los demás. Por lo tanto, que no lo haga en público, que lo haga en privado. Esta es la idea en general, a menos que haya un intérprete, ¿no? Vale. Pues hasta aquí quedamos. ¿Qué tal si abrimos para preguntas ahora y luego vamos al siguiente? ¿O queréis esperar para el final de todo? Vale. Luego, sanidades y milagros. Creemos que Dios sana y hace milagros a día de hoy. Punto. Como nos enseña Santiago 5, oramos también por eso, por sanidad, para que Dios obre milagros. Eso es lo primero que tenemos que decir, ¿no? Aún así entendemos que tener un don de sanidades y milagros es algo diferente. El que recibiera tal don del Espíritu como mínimo vería muchas más obras milagrosas de sanidad. Y no decimos de una sanidad por intervención médica o de medicina, o la cura de un dolor de espalda o en el hombro y cosas que no se pueden comprobar prácticamente. Lo que quiero decir es que ciegos verían, cojos andarían, mudos hablarían, etc. Es que yo escucho mucho de esto de sanidad, pero fijaros, ¿cómo se va a constatar la sanidad de un dolor en la espalda? Vaya. Hoy ya he visto gente que ha dicho que ha sido sanada de un dolor en la espalda y en la semana siguiente vuelve con el dolor en la espalda. Perdonadme, pero no ha sido sanada. Ha tenido una mejora. Ahora bien, ¿Dios sana o mejora las cosas? ¿Quién mejora las cosas? Son los médicos y la medicina, y eso está genial. Si Dios obra algo, ha obrado, no obra las medias. Entonces, si Dios dice que, si tú estás diciendo que Dios te ha sanado de eso, pues no me vengas a decir
que el dolor ha vuelto. A ver, si ha vuelto tienes que decir, pero ¿me entendéis, no? Es que somos no, porque yo no soy, pero ahí hay mucha incoherencia, ¿no? Mucha incoherencia. Entonces, si uno ha ido al hospital y ahí ha hecho el tratamiento para el cáncer, y luego dice, Dios me ha sanado, con todo el respeto, Dios te ha sanado, utilizando los médicos, utilizando la medicina, pues genial, muy bien. Es diferente de lo que estamos aquí hablando. Porque Dios no necesita medicina para sanar a nadie, ni médicos, ni mucho menos. Dios obra de manera milagrosa, así sin más. Por eso digo, ciegos verían, cojos andarían, mudos hablarían. Y no estoy diciendo que no tengas que ir al médico o al hospital o lo que sea para tratarse, que yo también lo voy. Y yo oro para que la medicina haga efecto y vaya bien. Pero eso es diferente del que se planta aquí o donde sea, o vaya a la casa de no sé quién que está enfermo, y impone las manos y ora y la enfermedad se va al momento. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Que es diferente una cosa de la otra. Entonces, yo creo que Dios sana de esta forma. Estoy diciendo, ¿no? De ambas formas. Ahora, también tengo que confesar que la forma otra es menos recurrente. Es decir, lo de los ciegos. ¿Cuál fue la última vez que has visto que un ciego ha cobrado vista? ¿Cuál fue la última vez que has visto un cojo empezar a andar? ¿Cuál fue la última vez que viste? Que has visto un mudo empezar a hablar. Entonces, tenemos que confesar, reconocer que esto es menos recurrente. Creo que Dios puede hacerlo, pero estamos de acuerdo en la práctica que eso es menos recurrente. Ahora, que te acuerdas de alguien que ha sido sanado de un dolor en la espalda, que tenía un dolor de cabeza y ha mejorado. Bien, genial, pues nos alegramos. Pero la sombra de Pedro pasaba y los mudos hablaban. Pedro tenía don de sanidad. Y Pablo oraba y las personas eran sanadas. Y cuando no podía orar, porque no estaba cerca, mandaba la capa. Y la capa de Pablo sanaba el enfermo, donde la capa llegaba. ¿Por qué? Porque el don era de Pablo. No valía la capa de otro, valía la capa de Pablo. ¿Entiendes? Lo que valía era la capa de Pablo. ¿No? Cualquiera podía enviar la capa, pero la capa de Pablo era la que sanaba, porque el don estaba con Pablo. Ese es el tema. Ahora bien, por todos que Pablo ha orado, ha sido sanado, también no, como Jesús ha orado por mucha gente en su propia ciudad y no, y algunos o no pudo realizar muchos milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad, dice la palabra, ¿no? Ahora bien, aún así, muchos mudos hablaron, muchos ciegos han cobrado vista, muchos cojos han andado, y etc. ¿Estamos? Entonces, ahí voy a tratar de 3 puntos, ¿no? La posibilidad de ese don ser dado puntualmente, creo que puede ser dado puntualmente, es decir, en momentos dados, alguna persona, algún hermano, por algún propósito específico de parte de Dios, en alguna situación específica, pues pueda recibir este don. Yo no he tenido como la experiencia de ver un ciego o cosas así, con toda la seguridad absoluta, pero he visto una sanidad así, de una depresión, ¿no? Pero al momento, no de tomar pastilla, no de eso, de aquello, sino con una mujer de 30 años en la cama por depresión, y en un momento dado, en un viaje misionero,
un grupo del cual formaba parte yo, pues hemos orado por esa mujer y ella levantada de la cama en el día y el otro ya estaba totalmente diferente porque se había convertido en la iglesia, una mujer que no salía de casa. Yo he entendido como un milagro, aunque es diferente de que un ciego viera o un cojo andara, pero también es fuerte, me impresionó muchísimo, ¿no? Un momento puntual y una situación muy específica y muy dentro de un contexto de un viaje misionero. Tenemos el ejemplo de Corinto mismo. Allí en Corinto había una lucha de poder, porque Corinto era una ciudad muy idólatra, muy pagana, había ahí el templo a una diosa tal, y era una confrontación de poder de alguna forma, ¿no? Entonces se realizó ahí muchos milagros, si el Espíritu repartió ahí muchos dones, porque de alguna forma parece que los corintios necesitaban. Y tenemos el ejemplo de los campos misioneros. ¿Qué ejemplo es este de los campos misioneros a lo largo de la historia y hasta los días actuales? Por ejemplo, conozco un misionero muy bueno de Brasil, presbiteriano, reformado. Ha ido a plantar iglesias en una tribu en el interior de un país de África. No sabían leer, no sabían escribir, tenían su propia cosmovisión de culto a los dioses de la tierra, etc., ¿no? Cualquier problema que tenían iban ¿cómo se llama? Al curandero, al hechicero, lo que sea, para ayuda. Entonces no había medicina, no había nada. Y este misionero con su familia llegó ahí no había escuchado el evangelio jamás. Ese misionero llegó ahí para compartir el evangelio. Esto estoy hablando de hace 20 años, 30 años, ¿vale? 20 años como mucho. Y para predicar el evangelio y plantar iglesias, ¿no? Entonces, claro, este misionero está vivo, incluso está con cáncer ahora mismo en Brasil. Después de 10 años en esta tribu, ha plantado varias iglesias y ha vuelto a Brasil. Pero en ese tiempo que se quedó en esta tribu, cuenta de experiencias, y lo creo porque es un hombre respetado, cuenta de experiencias milagrosas, de haber orado por personas que estaban enfermas en esta situación y las personas pues ser sanadas. Cuenta de una experiencia de que una familia estaba llevando el hijo al curandero porque el hijo estaba para morir, y en este contexto no se lleva al médico, no se lleva a ningún sitio, y antes de llevar al curandero pues como que se encontró con este pastor, ¿no? Con este misionero, y como que él se quedó en una situación, bueno, están llevándolo al curandero, ¿yo qué voy a hacer? Voy a compartir, predicar y tal. La persona lo que quiere en este momento pues es la sanidad. De alguna forma, eso es una confrontación de poder, ¿me explico? No es una confrontación de verdad, es una confrontación de poder. Y dentro de la cosmovisión, en la cultura de ellos, lo que querían saber ellos es ¿quién tiene más poder? ¿El Dios que me predicas o el que tiene el curandero? Y comparte este misionero que dice, mira, el Señor me ha compartido en aquel momento de orar por tal persona, por el niño. Y oré por él, y el niño se puso sano, al momento. Y cuenta esa experiencia y muchas otras. Cuando ha vuelto de allí, parece que el poder se había quedado allí, porque ya no oraba más. Ya volvió a su contexto en Brasil, y como que parece que estas experiencias ya no las tuvo. Ahora bien, ¿por qué creo que no las tuvo más? Porque hacía falta en aquel contexto, en aquel momento, para el propósito que Dios le había llamado, ¿no? Entonces esto he leído a lo largo de la historia que ha pasado en muchos otros lugares y todavía sigue pasando por ejemplo, musulmanes que tienen sueño con una persona de blanco
y que luego les dicen que tienen que encontrar al misionero para que les predique la palabra, etc. De alguna forma ahí hay una confrontación de poder, y de alguna forma pues creo que el don puede ser dado ahí por el Espíritu en esos contextos para estos propósitos, ¿no? Vale. Entonces, el tema del continuismo y el cesacionismo es un tema secundario de la fe, y es un tema donde hermanos de mucho peso académico han diferido, y tenemos que ser ahí como nuestro Señor Jesucristo, mansos y humildes, para saber dónde están nuestros puntos en común, y habiendo distinguidos dichos puntos, ver si realmente nuestras diferencias son tan monumentales que nos requieran separarnos unos de otros. Lo que quiero decir es, de ambos lados hay gente muy buena que defiende ambos lados, y gloria a Dios. Ya está. Yo, para que sepáis, voy por una posición moderada, intermedia, y respeto a todos los demás. Al final procuremos que Dios sea glorificado, su palabra exaltada y su pueblo edificado por encima de todas nuestras opiniones y experiencias personales. Ahora, quiero compartiros ahí para, digamos, no concluir todo el estudio, sino concluir este punto, pues algunas frases que salen en este libro de José Lo Mercado sobre el tema de los dones, ¿no? El título es Sabiduría y Poder. Entonces, algunas frases que he visto ahí que son muy buenas. Es evidente que no todos los continuistas son locos, emocionalistas, ni todos los cesacionistas fríos y legalistas, que a veces como son vistos, ¿no? Ambos lados. El fin del obrar del Espíritu en los creyentes es que digamos cuán inmenso Salvador tenemos en Cristo. Necesitamos profundizar en las Escrituras para que al tener mayor discernimiento honremos a Dios al evaluar con información bíblica las manifestaciones del Espíritu. No podemos separar de Cristo los dones del Espíritu. La obra del Espíritu nos deja en claro la obra de Cristo para salvarnos y para santificarnos. Los dones son producto del Evangelio. Muestran el Evangelio y deben estar cubiertos del Evangelio. Los dones que parecieran que no son extraordinarios siguen siendo carismas que vienen únicamente por obra extraordinaria del Espíritu Santo, porque parece que el que profetiza, wow, ¿no? Pero el que es hospitalario, igual, wow. El que tiene misericordia, como nuestro hermano Nelson, wow, qué bendición. Hemos olvidado que todos los dones son sobrenaturales al ser impartidos por el Espíritu Santo, y que todos debemos cultivarlos para el beneficio y edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el problema entre cesacionistas y continuistas es que hemos permitido que los extremistas sean los que controlen la discusión, y esto no está bien. Los dones no son dados para sentir algo, tampoco para elevar nuestro estatus en la iglesia, lo que es muy importante, ¿no? Los dones a menudo se utilizan para elevar el estatus en la iglesia, y no es este el propósito, es edificar la iglesia. El Evangelio nos ayuda a mantenernos humildes, porque cuando permanecemos a los pies de la cruz es difícil ser orgullosos, y al reconocer lo que Cristo hizo por nosotros y merecerlo, podemos servir a otros. El problema de vivir un cristianismo que se mide solo por experiencias es que las experiencias nunca nos dejarán estar satisfechos. Conocer a Jesucristo es mejor. La palabra muestra con absoluta claridad que la motivación a usar los dones es para la edificación del cuerpo de Cristo. El poder de Dios se manifiesta cuando usa personas débiles para servir a otros con el propósito de edificarlos. La espiritualidad bíblica no es poder ejercer un don con un gran beneficio personal, sino usar los dones para el beneficio común, no un beneficio propio, beneficio común. Nuestra búsqueda de los dones será correcta cuando amamos, y así buscaremos practicar los dones para que los otros sean beneficiados. Lo importante son los demás. Sin importar el don que vayamos a usar, siempre necesitaremos que el Evangelio nos libre de la vanagloria y la amargura que solo traerá división. Los dones deben ser practicados en humildad, porque no se trata de llamar la atención sobre nosotros, sino de apuntar al Señor Jesucristo. Los dones no es para que yo sea señalado, sino para que Cristo sea señalado. Ahí está la diferencia. Entonces,
Pasamos al siguiente punto y ya vamos a ir, bueno, falta un poquito, pero vamos a terminar pronto. No desperdicies tus dones. Si crees en Jesús, Él te ha dado algo de su poder y habilidad. Quien quiera que seas, y sin importar que tan dotado te sientas en comparación con otros, tienes habilidades de parte de Dios. Dios te ha dado capacidades para marcar una diferencia en la vida de los demás, edificar a los demás. Porque hay quien dice, no, pero yo qué dones tengo, yo qué puedo hacer. El Señor ha dado algo a cada uno, si es que somos creyentes. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. En todos, ahí en ese texto de 1 Corintios 12, significa que también en ti. A cada uno significa que también a ti. Es decir, si tienes a Cristo, el Espíritu está en ti. Si tienes a Cristo y el Espíritu está en ti, el Espíritu también te ha dado a ti un don, al menos. Hombre, al menos uno, pero seguramente más. ¿Vale? Así que es cuestión de descubrirlo y practicarlo. No desperdicies tus dones. El apóstol Pablo encarga a la iglesia de Roma, teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Los dones que recibimos tampoco son para estar ahí a un lado, guardados en un cajón. No, son para ser usados, que se nos han dado para usarlos. Y ahí pues, eso es otra cosa. Veo ahí creyentes que tienen los dones guardados, y eso no está bien. Es un desperdicio de poder, un desperdicio de poder, porque los dones son poderes, son capacidades. ¿Qué nos impide utilizar bien nuestros dones? ¿Qué te impide? Pastor, es que yo no lo sé. Entonces, no es que algo me impide utilizar, es que ni siquiera sé qué dones tengo. ¿Qué te impide poner en práctica las habilidades llenas de gracia que Dios te ha dado? Pues a lo mejor miedo, a lo mejor no, te falta oportunidad, a lo mejor ya has utilizado y te han entendido mal. No importa, no podemos seguir desperdiciando. Con sabiduría tenemos que usarlos para la edificación de la iglesia y la gloria de Dios. Algunas razones por las cuales a veces desperdiciamos nuestros dones. Egoísmo. ¿Sí o no? A veces la forma de desperdiciar es pensar en nosotros mismos y no en los demás. El don ha sido dado para edificar la iglesia. El mundo puede pensar, ¿qué son los dones si no son míos para usarlos y gastarlos como yo quiera? Las habilidades que Dios nos da son principalmente para avanzar en nuestras carreras o desbloquear pasatiempos favoritos o darnos un sentido de éxito o realización. Esto es lo que piensa el mundo. Pero la Biblia y la palabra dice, usa los dones para edificar la iglesia, no con egoísmo. Segundo, orgullo. Más allá de un egoísmo que nos ciega a las necesidades de los demás, podemos malgastar nuestros dones porque pensamos demasiado en nosotros mismos. Y ahí malgastamos un poder dado por el Espíritu Santo. Otras dos cositas: mundanalidad y pasividad. ¿Cómo desperdiciamos los dones que el Señor nos ha dado con la mundanalidad? Cuando nos dejamos llevar por los pecados, por el mundo, y obviamente, porque estamos siendo llevados por el mundo, no podemos usar los dones que el Señor nos ha dado. O cuando somos pasivos, esto ya está más fácil saber, ¿no? Tienes un don, tienes una capacidad, tienes un poder dado por el Espíritu, pero simplemente vas y vienes de tu casa, sienta en el banco,
vuelve, regresa, estás cansado, yo qué sé qué, simplemente no eres proactivo, eres pasivo. Entonces es una otra forma de desperdiciar los dones. Y por último, para ir terminando, quiero que leamos este pasaje, 2 Timoteo 1:6, que básicamente dice, despierta, Pablo dice a Timoteo, ¿no? Despierta, Timoteo, despierta el don de Dios que hay en ti. Tienes un don. Timoteo tenía muchos dones. Y no sé qué le pasaba a Timoteo en este entonces. Quizá estaba un poco con miedo, porque Pablo se iba a morir. Quizá estaba, yo qué sé qué. Pero resulta que Pablo le dice a Timoteo, hey Timoteo, despierta. Despierta el don de Dios que hay en ti. Haz lo que tú tienes que hacer. Usa los dones. Eso es una cosa interesante, ¿no? El Espíritu nos ha dado los dones para que nosotros utilicemos. Eso significa que nuestro pensamiento está involucrado y nuestra razón está involucrada en ese trabajo. Porque estamos usando un poder. Y en el sentido de que, obviamente, Dios está obrando por medio de nosotros, porque es un poder que viene del Espíritu, pero somos nosotros que estamos usando aquello. No es que el control se nos ha pasado a nosotros, pero tenemos control de alguna forma. Por eso no estoy de acuerdo con esto de que cuando el Espíritu viene se pierde el control. No es que se pierde el control, uno está en su sano juicio. Y está usando lo que el Espíritu, con gracia, con sabiduría, con humildad, está usando lo que el Espíritu le ha dado. Entonces, yo, para poner mi ejemplo, para no poner otro, yo cuando me levanto a predicar, que sé que es una actividad profética, pues utilizo la razón. Y sé que estoy usando una capacidad que me ha dado Dios, que obviamente no es mía. Por lo tanto, no tengo por qué enorgullecerme. No tengo por qué pensar demasiado sobre mí mismo, porque sé que es del Espíritu. ¿Me explico? Ahora bien, sé que lo estoy utilizando con gracia y sabiduría. Y creo que así tienen que ser los hermanos. Y según los dones que el Señor ha dado a cada uno. Entonces, despierta el don de Dios que hay en ti. Y sirve a Dios con este don. Y quiero deciros, para terminar, que no hay mejor sitio que una selva para desarrollar nuestros dones. Porque vienes aquí a la iglesia y, hombre, está el pastor predicando y a menudo es solo él que predica. Y está la gente tocando y cantando, que más bien son talentos que Dios ha dado. Y no varía mucho. A lo mejor hay gente recibiendo lo que es una bendición y hay otros ministerios ahí actuando, pero vamos, cuanto más la iglesia crece, son pocos los que hacen alguna cosa en el domingo, ¿no? Aunque entiendo que el ministerio no es solo hacer alguna cosa en el domingo, ¿no? Sino más bien lo que hacemos día a día en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, etc., ¿no? Incluso en las conversaciones. Pero el don tiene que ser utilizado vinculado con la iglesia de alguna forma, porque es para la edificación de la iglesia. Entonces, claro, si te reúnes con la iglesia una vez a la semana, 1 hora y media por semana, simplemente en ese templo, y no tienes más contacto pues, claro, vas a usar muy poco de tu don. Y vas a desarrollarlos muy poco. Pero si te encuentras regularmente con tu grupo pequeño,
ahí te reúnes, ahí hay espacio para que la gente comparta, para que uno haga esto, haga aquello otro. Y hay comunicación entre semana, entre esas personas. Y hay cosas que hacer allí y allá. Y claro, ahí se puede generar un ambiente de desarrollo de capacidades mucho más grande. Por eso que la célula, más que, además de muchas otras cosas que tiene de beneficio, una de las principales es que genera muchos líderes, genera muchos siervos en la práctica. ¿Por qué? Bueno, tenemos 10 células hoy, por ejemplo, en la iglesia. Son 10 líderes, más otros 10 que están coliderando de alguna forma, y más uno que otro que está siempre ayudando con algo. Y ahí de 67 miembros que tenemos oficialmente en la iglesia, al menos unos 30 y cuantos están comprometidos de alguna forma, desarrollando de alguna forma uno que otro don que el Espíritu le ha dado. Y si no trabajáramos de esta forma, a lo mejor pues habría unos 10, 8 o 12 que estuviera haciendo algo. Porque esta es la media de las iglesias en general. 10% trabaja, 90% asiste. Pero nosotros queremos invertir eso. Y las células es el camino para que todos trabajen. Es decir, para que todos desarrollen, o lo máximo posible de hermanos, desarrollen sus dones. Ahí lo dejo. Despierta el don de Dios que hay en ti. Amén. Terminamos. Ahora sí podemos abrir a preguntas, porque ya sabéis, ¿no? Pues estamos aquí de alguna forma en un estudio, por eso es un poco más largo, ¿no? Perdona si he sido muy cansado para vosotros, ¿eh? Porque me alargo un poquito los domingos por la tarde en plan de estudiar más profundamente. Pero también abrimos para preguntas y respuestas aquí. Y ahí pues este es el momento. En el caso de los milagros, el pastor que tuvimos nosotros de Estados Unidos, que ya está con el Señor, él contaba un caso de un niño pequeño que le habían dado el alta los médicos porque tenía un virus, había estado una fiebre muy grande, pero ya no, médicamente no podían hacer nada por el niño. Habían probado todo y todos los antibióticos, todas las cosas, todos los medicamentos, y se lo dieron a la madre para que se lo llevara a casa y sí, ¿Para morir? Para morir. Entonces la madre fue con el niño a casa del pastor y le dijo, por favor, tenemos que ese niño, por favor, ora por el niño, que me han dicho que no hay nada que hacer médicamente. Y el pastor lo cogió en brazos y oró por el niño. Y él decía, yo no sané al niño, lo sanó Dios y la fe que tenía esa madre. Porque yo he orado en otras ocasiones y no se han curado. Entonces el don de sanidad no lo tengo. Porque si tuviera el don de sanidad, cada vez que yo orara, se curaba la gente. El don de sanidad no es que hoy lo tengo, mañana no. Pero Dios sí obra a través de las oraciones, porque Él dice orar unos por los otros, orar sin cesar. Si está alguien enfermo, que se llamen los ancianos y que oren por él. Y lo ungen con eso es un bíblico. Y por eso que oramos por la gente que está enferma, Claro. porque creemos en el poder de Dios para eso. Pero de hecho, Agua. la unción. Era poquita. Es la unción. De hecho, se ora también, se van a la casa a orar los ancianos por las personas también. Claro, Dios puede obrar sin duda alguna. Pero también entiendo eso, lo que has dicho. Otra cosa es tener una persona el don. De, por ejemplo, cuando tú empiezas los caminos del Señor y que tú te rodeas de gente que te dice ciertas cosas. Ese pastor era muy coherente. En ese momento dado, el Señor me dio el don de sanar, pero no quiere decir que lo tenga. Es que hay una diferencia muy grande. Entonces, es que si en un momento dado el Señor te ha dado ese don y tú no vuelves a tenerlo, eso no es el don de sanación. Es que no es eso. Sí, una gracia para el que no es momento. intermitente, que Igual no que el pastor ese que iba a la tribu. viene y va, no es algo que viene y va. Entonces, claro, si nos ponemos a lo mejor a ver cosas en el YouTube
o en ciertos sitios que no se deben de ver cosas, pues a lo mejor te puedes confundir. Sí, Y a lo mejor tú tienes un presentimiento un día de no coger el coche, o como por ejemplo tú contaste una vez en una predicación que dijiste, yo fui con mi madre y sentí que no tenía que entrar al hospital. ¿No? mi madre más bien O sintió. tu madre, Presentimiento, un sí. presentimiento, eso no, hay cosas que son presentimientos o cosas que tú sientes que el Señor te está llamando a hacer, ¿no? Sí, En obediencia, y otra cosa que tú tengas un don de profecía. sí, de revelación. Porque entonces mi madre tendría un don de profecía con el tiempo, cada vez que me dice que me ponga la camiseta interior. ¿Me entiendes? Aunque Sí, le sí. haya dicho así de esa manera. No, y buen ejemplo que has dado. De hecho, yo tenía unos 15 años por ahí y iba a hacer una operación de las amígdalas y estaba esperando a mi madre. Esta operación llevaba años, o llevaba 1 o 2 años esperando, una fila larga. Y llegó el día, y estábamos en la puerta del hospital y mi madre de repente se para, y yo me acuerdo porque tenía 14, 15 años por ahí, entonces me acuerdo. Y mi madre se para, y yo a esa altura ya era creyente también, ¿no? Obviamente, yo me convertí antes de mi madre incluso. Entonces se para mi madre de repente y dice, nos volvemos a casa. Y yo la miro y dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? No sé, estoy sintiendo que no tenemos que entrar. No sé qué es. Creo que viene de Dios, pero no lo sé. Estoy con presentimiento, no vamos a entrar. No. Yo digo, bueno, vale, si es así, pues nos volvemos ahora. Que yo iba sin miedo, ¿Te viene bien? pero si mi madre dice que estoy con sentimiento que no tenemos que entrar, yo digo, bueno, volvemos ahora. y nunca más. No hizo ya falta la operación. Ya no tuve más problema incluso de esto. Bueno, genial. Pero ella incluso tuvo el cuidado de decir eso, ¿no? No es que Dios me ha dicho, Ahí, eso es saber lo que yo quiero. sino que estoy sintiendo algo que no... Aunque en su caso yo creo que a menudo es Dios mismo, ¿sabes? Otra ocasión, antes de la pandemia, dice que mi madre iba a venir en julio a España. Pero era diciembre, o era noviembre, finales de noviembre, ella estaba en un culto normal, estaba más o menos programándose para venir en julio del año que viene. De repente en un culto así, como se siente algo en el corazón, como que después nos cuenta ella, ¿no? Primero dice a mi padre, yo tengo que ir a España. Cuando termina el culto, dice mi madre, yo tengo que ir a España. Y dice, ¿y eso por qué? Ya vas en julio, ¿no? O algo así. No, tengo que ir ahora. Tengo que ir lo más pronto. Es que estaba en el culto y como que he sentido que tengo que ir. No dice que Dios le había dicho, pero dice, he sentido que tengo que ir. Y mi padre, bueno, vale, vamos a levantar el dinero para eso. Vamos a levantar dinero. Y me escribe y dice, Cícero, tengo que ir. Encuentro un billete barato. Siento que tengo que ir. Yo le digo, genial, gente, voy a encontrar un billete barato. Le encontré un billete barato. Vino en diciembre. En marzo, pues estamos en confinamiento y ya dentro de 2 años no podía viajar. Y ella nos decía después, aquello fue Dios. Después de haber venido y vuelto y del confinamiento, decía, aquello fue Dios. Pero en el momento decía, he sentido. Porque tiene mucho cuidado. Pero a menudo cuando dice algo así, es porque ya sé yo que es Dios. Buen ejemplo. Vale, ¿qué más? ¿Alguna pregunta? Yo creo que entre las dos posturas, el continuismo o el cesacionismo, el punto medio, la posición moderada, como tú has dicho, yo creo que el nombre que tenía que tener es la soberanía de Dios, que Dios es todopoderoso y está al control. Yo personalmente
soy de los que creen, tal y como tú has dicho, que Dios puede actuar en cada circunstancia, puede levantar obreros, puede todo. Pero también tenemos que ser conscientes de que no estamos viendo habitualmente eso. Tú has puesto un ejemplo muy bueno con el ejemplo de Pablo, que tenía el don de sanidad. Levantó un chico que se quedó durmiendo y se cayó desde un tercer piso, eso nos dice la palabra de Dios. Pero también nos encontramos estas frases de Pablo en la Biblia. Dejé a Trófimo enfermo, Epafrodito estuvo a punto de morir, Timoteo tómate un vaso de vino a causa de sus continuas enfermedades, y él mismo tenía un aguijón en su cuerpo. Es obvio que hubo un tiempo en que cesó el don en él, el don de sanidad, no la capacidad de Dios para sanar. Por eso digo yo que lo más prudente, tal y como ha dicho nuestro pastor, es esa posición moderada. Es que Dios sigue siendo todopoderoso y soberano hoy día, y que puede hacer cosas a través de nosotros o sin nosotros. Por eso, porque es soberano. Es un buen ejemplo, que nadie se caiga con yo predicando, ¿eh? Porque yo sí os digo que no tengo este don. No me voy a levantar a nadie. No, si alguien se muere, yo no me voy a levantar. Ahí se queda, ¿eh? Lo llevamos a A mí me pillas aquí en casa. menos mal para ti, ¿verdad? Bueno, una de las partes que llama mucho la atención es precisamente que Jesucristo en su tierra no pudo hacer muchos milagros. Y estamos hablando del propio Cristo. Y dice que era por falta de la fe de ellos. La incredulidad de ellos. La incredulidad de ellos. Entonces, ya no estamos hablando de hombres, no estamos hablando de cualquier hombre, estamos hablando de un hombre 100% y de Dios 100%. O sea, Bueno, para terminar, porque quiero llamar aquí a José, vamos a repartir la cena. Entonces, muchas gracias por vuestra participación.